Buenas tardes para todos. Estamos acá hoy reunidos en una nueva edición de Cash con nada más y nada menos que el señor Taurus, el padre de la criatura de Abdul y Morticia, de los Malicia, perdón, de los mercados. Mati, un gran saludo. Bienvenido a Cash. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Mil gracias por invitarme. Bueno, a los cuatro en realidad, a Lucas, a Luis, a Maru. Claro. Eh, Nada, gracias por permitirme nada, tener este espacio. Espero poder compartir cosas que sean, nada, que le vengan bien a la audiencia y todo. Bueno, yo quería arrancar pidiéndote que nos cuentes un poquito cómo fue tu camino hacia las finanzas, qué te llevó a ser un inversor, qué te llevó a hacer los videos, cómo fuiste encontrando ese camino. Bueno, a ver, es complejo, diría yo. Del lado académico no vengo de ese mundo. O sea, yo soy traductor público de lo académico. O sea, imagínense, nada que ver. Sí se da, por ejemplo, por el lado de la familia, mi viejo licenció en ciencias económicas, entonces por ese lado algo de ese mundo tuve, digamos, más allá de que obviamente una cosa es ser economista y otra cosa es ser una persona especializada en finanzas o trader o lo que sea, son mundos totalmente distintos, pero que se tocan de alguna manera y eso de alguna manera también obviamente me influyó. Después, nada, se dio un poco, diría que cuando me empecé a meter más de lleno en todo lo que es el mundo del mercado de capitales, fue a partir de 2020, fuertemente de 2023, ¿no? Creo que el gran disparador, ya había tenido algunas experiencias yo con 2017-18 con algunos bonos argentinos que, nada, zafé ahí justo, tuve, en ese momento pensé que me había ido mal, pero viendo lo que pasó después, zafé, digamos. Pero nada, me fui como enojado porque no quería saber más nada con el mercado de capitales, ¿no? Hasta que, ¿qué pasó? Vino la pandemia, vino la baja fuerte de tasa en Estados Unidos, la emisión, todo, y de pronto los dólares, ¿qué pasaba? Empezaban a devalorizarse a una velocidad altísima y ahí es como que uno perdió un poco esa creencia en que, bueno, el colchón de alguna manera te protege cuando no es tan así, porque nada, desgraciadamente el dólar se valoriza, más allá de que muchas veces acá en Argentina es la herramienta más básica que tiene la clase media para defenderse frente eh, a la inestabilidad constante, ¿no? Pero eso me motivó a meterme más de lleno con el mercado de capitales y a empezar a tratar de educarme, ¿no? Porque creo que es lo más importante antes de meterse. ¿Y qué activos normalmente solés manejar? Bueno, a ver, un poco sí acciones locales, CDAs también, obviamente. Ahora en este momento, bonos argentinos en dólares no tengo, pero sí capaz un poco en pesos, ¿no? Ahora, bueno, los bonos C están en particular bastante lindos. Pero sí en su momento tuve bonos en dólares, o sea, cuando estaban, en la época en que estaban más baratos, ¿no? Que fue el gran furor de la LI, del L30, de la LIT y todo eso. Pero en este momento lo que más tengo te diría que son CDRs y bueno, acciones locales como que me estuve tratando de desprender y me quedan más que nada algunos galpones, digamos, y poner alguna, bueno, Vima sí tengo, por ejemplo, pero ya no es como capaz el año pasado que sí que tenía la posición argentina era mucho, de acciones argentinas era mucho mayor. Claro, o sea, la limitación o el desprenderte de los activos argentinos fue una decisión que obviamente se acompaña a la baja del Merval. ¿Cómo ves por ahí el Merval en este momento? ¿Y cómo lo ves por ahí al año que viene? Si queremos hacer una especie de proyección chicle. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Ahí que uno se pregunta. O sea, por un lado dice, bueno, que corrigió un montón el Merval este año, pero por otro lado, sí, ok, eso si mirás
desde principios de enero para acá. Pero ¿qué pasa si estirás un poco la película para atrás? Decís, ok, corrigió un montón, pero ¿de dónde se venía? Claro. O sea, si miramos los mínimos a lo que llegó, todavía quedaría un montón de espacio para bajar. Sí, si uno ve el Eh, gráfico en semanal, te asusta un poco. bueno, claro, entonces ahí un poco la pregunta es tratar de sopesar un poco el riesgo con el beneficio. Y bueno, y siempre, obviamente, esto dejando de lado cuestiones políticas, porque es lo que siempre se dice, que uno no tiene que militar la comitente, uno puede pensar lo que sea de tal o cual político, pero bueno, tiene que tratar de pararse a entender qué es lo que el mercado está viendo como positivo o negativo. No sé, ahora que va a haber todos estos vaivenes electorales y eso, y ahora lo que creo que uno está tratando de hacer es qué ha descontado ya el mercado, qué no descontó, qué es lo que espera, qué es lo que ve como bueno, qué es lo que ve como malo. Y bueno, está costando, más con toda la inestabilidad que viene habiendo estas últimas semanas, con todo el tema de la curva de tasa fija PES, y todas estas cuestiones, la caución y eso, ¿no? ¿Te estás preparando para una especie de rally electoral? ¿Lo ves posible o lo ves como que esa posibilidad, si se quiere, ya se diluyó en la esperanza del pueblo argentino? A ver, no queda mucho tiempo en realidad para un rally electoral, porque ya, digo, básicamente las elecciones de septiembre en cierta medida creo que van a actuar como una suerte de pseudo paso, ¿no? Más allá de la realidad, porque aparte va a haber una distancia, creo que son 6 semanas que va a haber entre una y otra, que ya digamos, a ver, todo hay que ver qué pasa, no sé, vamos a suponer que ahora en septiembre el oficialismo nacional, digamos, ¿no? Tuvieron muy buen resultado en provincia, bueno, ahí capaz sí se armaría como una especie de rally electoral de ahí a octubre, supongo yo, ¿no? Pero no sé, hay que jugársela con eso. De nuevo, esto no tiene nada que ver con la posición política que capaz cada uno tenga, es simplemente tratar de entender qué es lo que el mercado ve como bueno o como malo, ¿no? Perfecto. Y relacionado con esto, ¿no? Con esto que decimos de no se milita la comitente. ¿Cómo ves el tema de los gurúes financieros que vemos por las redes? Los gurúes, bueno, quizá a mí se me ocurre que en muchos casos, yo siempre trato de pensar bien de la gente, ¿no? Y capaz se les nubla un poco esa línea que hay entre el deseo y el análisis objetivo, ¿no? Pensando bien, digamos, no sé. Yo trato de pensar bien de la gente, pero... Y eso es algo que creo que en última instancia tiene que aprender justamente todo aquel que se mete a este mundillo, tener mucho cuidado porque, ok, vos podés quizás tener un deseo, vos podés ser, bueno, vamos hablando un poco mal y pronto, vos podés ser más mandril o más, no sé cómo llamaremos el otro extremo, más hornero, ponele. Bueno, ahora, tener mucho cuidado de no empezar a buscar, o sea, a ver, ¿vieron cómo es el algoritmo? Te va a empezar a aparecer capaz gente que ratifique tu postura y que te lleve a encerrarte un poco más en tu postura muy mandril o tu postura muy hornera, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque, primero que, digo, nadie tiene el 100% de la certeza de nada, en la realidad. Sí, puede aparecer un cisne negro en cualquier momento. Y de alguna manera, bueno, Twitter deja como el archivo tenés tweets de casi todo el mundo que envejecen uno peor que el otro. Entonces, nada, yo qué sé, no seguir a nadie de manera como endiosándolo, ¿no? A ningún, entre comillas, gurú, o como se lo quiera llamar. Tratar de formar la opinión propia, ¿viste? Obviamente que vos respetás más a unos o a otros, lo que sea, pero yo qué sé, de nuevo, también ser muy consciente de qué es lo que uno desea. Ahí Lucas creo que está preguntando algo. No, sí, en relación a lo que vos decís, pues muchas veces nosotros si no formamos nuestra propia mirada, yo puedo leer en Twitter, por ejemplo, una visión de cualquiera, digamos. Supongamos, es alguien que no es un gurú, no quiere ser gurú, sino que pone un gráfico y cómo lo ve y qué espera ese gráfico. Y yo digo, bueno, me encanta cómo lo vio y aprieto el enter para comprar y resulta que a mitad de trade el activo se te da vuelta. El que generó esa imagen, esa visión, sabe qué hacer, digamos, o por lo menos, digamos, tiene un plan B. Pero si nosotros nos acostumbramos solamente a operar por lo que, siguiendo la orden de Twitter, supongamos, ¿no?
y de alguien que no lo hace para venderte un producto, sino que solamente te comparte lo que ve, después el que queda, si el autor se da vuelta, el que queda en medio sos vos. Y si vos no tenés una opinión formada de ese activo, compraste algo que se te dio vuelta a la mitad y después no sabes qué hacer. Es muy cierto lo que decís, Lucas, es tal cual. O sea, vos lo único, como bien decís vos, lo único que vos estás viendo ahí en ese gráfico, quizá viste, es simplemente, ok, la conclusión a la que llegó esa persona, pero como vos decís, probablemente tenga un plan B, tenga su stop loss, ¿no? Lo que sea para poder salir, pero en última instancia sí. En el cual si pierde no le afecte tanto a su posición en su cartera. Eso es muy importante, como decía bien Taurus, que hay que formarse. En ese contexto de la formación es siempre constante y básicamente, ya seas un analista técnico o seas un analista fundamental, tener tu propia visión independientemente de cualquiera que puedas ver en cualquier lado. O sea, ser capaz de decir esto puede estar bueno o esto no. Ser también un poco parte de tu objetividad, que no es cuestión de comprar una manzana y ya está. No, aparte hay un tema también que es importante, que a ver, un trade, ¿no? Un activo, lo que sea, que al que posteó el gráfico le sirve, puede a vos no servirte porque tu perfil de riesgo es otro, ¿no? Por eso que tampoco, o sea, vos si no puedes, no, lo que vos, digamos, recomendaciones al aire no se pueden hacer porque el perfil de riesgo de cada persona es totalmente individual, ¿no? Yo qué sé, no todo el mundo está preparado para, a ver, no sé, estoy pensando... una baja de un 5%, un 10%. Sí, o más, ¿viste? O mismo ahora opciones, ¿viste? Capaz se ha popularizado más. Ahí Luis está levantando la mano, por lo que veo. ¿Si quieres preguntar algo? No, le iba a sumar al comentario, que no sé si se dieron cuenta, la cantidad de screen que han aparecido de conversaciones con Grok o con ChatGPT respecto a cómo invertir o en qué activos invertir. Y no están teniendo en cuenta que te responden en base a comentarios o a páginas que postean o suben contenido que están totalmente subjetivadas también. O sea, es... Sí, a ver, puede servir como una herramienta para agilizar ciertos aspectos de tu investigación, pero tampoco es un gurú. Ni Grok, ni ChatGPT, ni ninguna de esas. No es un gurú ni es un... Bueno, en Grok, por ejemplo, cuando lo usaste, te lo ponen por si algo, te lo ponen arriba. Grok no es un analista financiero, hace tu investigación, que es la realidad. Te puede ayudar, pero no es que tipo, vos le preguntás a cualquier IA, listo, ya tengo la respuesta, ya sé en qué invertir, pum, listo. No, ojalá si fuera tan fácil, seríamos todos ricos, ¿no? Y Elon Musk sería el sextuple de rico de lo que es, ¿viste? Es la realidad, pero sí, y aparte, sí, en el caso puntualmente de Grok, yo he visto que muchas veces como fuentes también usa, como por lo menos en teoría para medir el sentimiento de mercado, usa tweets, ¿no? Con lo cual se está retroalimentando el manijeo general de Twitter, o bueno, de Reddit quizá también, sobre todo para lo que es muchos activos de extranjeros, ¿no? Que capaz nosotros vemos a través de CDRs. Y también sé que está habiendo un fenómeno con las IAs ahora, que es que, claro, hay mucho texto en Internet ahora que ya fue generado antes por IAs, con lo cual las IAs se están alimentando. Es como, se termina convirtiendo casi como, no sé si vieron el meme ese que hay como una zapatilla enchufada a sí misma. Hay un meme, después se lo paso. Bueno, una cosa así. Pero sí, no, lo que decís, Luis, es nada importantísimo, ¿viste? Saber los límites que tiene usar esta herramienta, digamos, usar las herramientas de la CIA, que están buenísimas, pero que hay que saber que no podés tipo, usarla como algo sin masticar. Pero, Tauro, ¿vos te considerás más un analista técnico, más un analista fundamental? ¿Aplicás ambos? ¿Cómo te gusta pararte vos frente a un papel? Mirá, cuando yo me metí a este mundillo, digamos, me pasaba que capaz creía como que el análisis técnico era palabra santa, ¿no? Como que era una cosa infalible.
me fue pasando que lo empecé a ver como algo que es mucho más, que es una herramienta útil, porque obviamente depende mucho más de la subjetividad de la persona, y empecé a entender que tenía que informarme mucho más de lo que son los fundamentals de los papeles, ¿no? Es lo que trato de hacer, o sea, cada vez más trato de tener mejor criterio para poder juzgar los fundamentals de un papel. Que obviamente uno siempre va a estar a años luz de la gente que se dedica a eso, que hizo carrera en eso, etcétera. Pero bueno, uno tiene que siempre tratar de aspirar a más. Lo cual no quita que obviamente hay ciertas cosas del análisis técnico que de golpe, no sé, menciono siempre la media móvil de 200, ¿no? Por dar un ejemplo. O no sé, o cierta resistencia o soportes que se ven, y vos decís, bueno, acá, supongo yo, porque nunca me iba a programar un bot, pero digo, los bots se basan se programan en base a ciertos fundamentos que, en parte posiblemente tengan que ver con ciertas nociones de análisis técnico, ¿no? Con lo cual vas a tener ciertos indicadores y ciertos parámetros que cuando llegan a esos parámetros, compra o vende, básicamente, y eso lo repiten en un rango. Claro, sí. Pero como digo, es como que estoy tratando de siempre orientarme lo más posible, o sea, tratar de darle mucha más pelota a lo que es análisis fundamental, más allá de que soy consciente de que para lo que son activos argentinos, el tema de aplicar análisis fundamental como se haría con papeles de Estados Unidos es un poco más complicado porque acá se mueve mucho o por la coyuntura política, digamos, o bueno, obviamente también por las constantes crisis económicas que tenemos acá, y ahí está, por la manija especialmente, y esto ya hablando de lo que son galpones, ¿no? Sí, sí. Yo todavía no estaba en este mundo de Twitter cuando pasó de lo de TGLT, pero sé que lo de TGLT fue un ejemplo clásico de cómo la manija puede destruir, digamos, las comitentes de un montón de gente que entra. Sí, Maru, estás levantando la mano, ¿no? Pero la manija también puede hacer subir algo. ¿Te acordás de Meter? Bueno, Metrogas, sí. A ver, Metrogas fue un caso raro porque tuvo todo el año, hubo, este famoso gordo vendedor, que al final no sé si quedó claro quién era o no, o sea, si era, algunos decían que era, no sé, un ejecutivo, no sé, pero que el tipo siempre, en 1200 siempre la tiraba para abajo, ¿no? Y así estuvo todo el año, hasta que un día, pum, se corrió y explotó. Y sí, es verdad, en ese caso hubo tal nivel de manija acumulada que llegó a 3.000 pesos. Me parece que sí, 3.000 llegó. Porque fue cuando vamos a romper al gordo. Nos juntamos todos. Sí, es verdad, es un buen punto ese. O sea, se generó un poco como esa cosa de vamos todos contra el gordo. Y bueno, pero eso también habla un poco del mercado argentino, del tamaño del mercado argentino, porque... Sí, como dicen muchos, un mercadito diminuto, ¿no? Y eso de Metrogas, digamos, a ver, es un papel que está bien, justo el año pasado aparte se dio que subió en volumen un montón y terminó pasando el panel líder, pero si pasa algo así con un papel como es Metrogas, imaginémonos que puede pasar con un papel como es capaz Rich o Rigo o esos papeles diminutos, ¿viste? Que nada, que a veces ha pasado que vos decís, che, ¿qué pasó? Que encontró Richmond descubrió la vacuna contra el cáncer, algo así, porque está subiendo como o no me acuerdo. Su rally este año, Richmond, impresionante. Claro. Más 12, más 20 todos los días. Exacto, y ahí es obviamente que genera que mucha gente termine viéndose arrastrada por el famoso FOMO. Exactamente, sí señor. FOMO es el miedo a quedarse afuera de un activo. Sí. Cuando sube mucho, la gente entra por miedo a no agarrar un pedazo de esa subida. Sí, yo lo he experimentado también el FOMO y cada tanto me agarra y tengo que atarme las manos para contenerme porque bueno, nada, ya me quemé varias veces, entonces es como que aprendí un poco, pero sí, me comí cada FOMO que nada, que es letal, porque claro, es como se genera esa euforia y esa manija colectiva que te lleva a querer subirte después que has pegado, capaz como habiendo comprado máximos o lo que sea, ¿no? Es muy bravo.
Y ya digo, más teniendo en cuenta lo que es Argentina, que es un mercado muy chiquito y que nada, digamos, por un poco de ruido te hace subir un montón un papel o te hace bajar o lo que sea. Así que nada, es algo que hay que tener mucho cuidado y que está bueno que la gente que todos los que abren una comitente o lo que sea tendrían que tener muy en claro de entrada, ¿no? Sí, sobre todo porque hablamos recién de Metro y cuando empezó la manija de Metro ya íbamos por más de la mitad del rally. Entonces, como que arrancó tarde. Entonces, estábamos, no te digo que súper cerca del máximo, pero estábamos muy ahí, muy jugándole ahí en los talones. Entonces, eso hizo que mucha gente quede sobrecomprada en un papel que va a salir porque tiene buenos fundamentos, porque es una buena empresa, pero por ahí no sabemos cuándo. Entonces, mucha gente se libró del papel a un precio que por ahí no se compara con el que lo compró. No, y aparte coincidió un poco con lo que fue el pico de euforia generalizado en el Merval, que llegó hasta enero del año pasado, ¿no? Entonces, de algún modo, como que fue como una sumatoria de todo, que bueno, nada, hizo que llegara hasta ese precio y que hoy está, sí, creo, ahora está 1900, ¿no? Más o menos, Metrobas. Sí, por ahí, sí. La verdad que no sigo Barchi, la abandoné en su momento. Sí, anda en el rango de 1900, 1800, 2300, sube hasta ahí y baja. Claro, sí. Sí, como pasa con muchos papeles que se mueven también o como Transener, por ejemplo, que también, ¿no? Más o menos. Nada, bueno, pero sí, yo qué sé, son cosas que se tienen que. A ver, yo veo que quizá también ahí se mezcla un poco, y mucha gente que obviamente entra al mundillo del mercado de capitales con esa fantasía de lograr multiplicar su capital de una manera ridícula, que es algo que capaz solamente te puede pasar si tuviste el muy buen timing de, por ejemplo, entrar en 2021-22 y bancarla, o algo por el estilo, pero que no es tan fácil como... Sí, yo siempre le cuento a los chicos que había comprado en su momento 10 Bitcoin a 10.000 pesos y que hoy sería literalmente millonario. Claro, pero sí, bueno, más o menos obviamente no los conservé. Más o menos en qué año fue, ponele. Oh, no, ni me acuerdo, o sea, hace mucho. Mira, estaba el Lancer, el Mitsubishi Lancer era el auto furor que yo lo terminé vendiendo para comprarme un Lancer, así que imagínate que hace mucho tiempo fue. Y lo que pasa es que ahí, obviamente, no tiene sentido, obviamente, me imagino que decís, hubiera sido millonario, pero claro, tampoco tiene sentido martirizarse porque una bola de cristal no tiene. Es así, o sea, no tenés la bola de cristal y, digo, era algo demasiado... Bueno, Bitcoin era pionero en su tipo, digamos, como para que realmente se pudiera tener la certeza de que iba, entre comillas, a salir bien, ¿no? Y había mucho desconocimiento en aquel entonces también, era tierra de nadie, literalmente, porque tenías que hacer peripecias para hacerte un Bitcoin. Claro, no es como ahora que vos te abrís una cuenta de un exchange y chao, te compras unos satoshis y listo. En ese momento, claro, era más... Bueno, yo me acuerdo que en... 2020 fue esos valores, 12.000, creo que estaba ahí en el 2020. 2020, sí, por ahí. Sí, más o menos, un poquito antes también, ¿no? Pero por ahí, la verdad no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero fue hace mucho. Éramos tan jóvenes. Ahora que lo decís, me acuerdo que en 2019, yo en ese momento estaba, ya les digo, totalmente afuera de lo que era mercado capitales, me había quedado con cierta molestia por lo que les había dicho que me había pasado con los bonos. No tenía la más mínima idea de Bitcoin, sabía que era como la novedad, y yo también me acuerdo que había tratado de comprar algo de Bitcoin, que no sé a qué precio estaba en ese momento, por esta aplicación Satoshi Tango, no sé si la ubican, sí. Pero no sé qué pasó al final, que no me acuerdo que no me reconocía, no la podía linkear al Mercado Pago, no sé qué historia hubo, y al final me hinché y no compré, pero bueno, nada, si hubiera... Bueno, hay que ver, porque después uno tiene que haberlo mantenido, tiene que haber comprado y mantenido,
cosa que decís, ahí lo mejor que te puede pasar es, pasarlo a una billetera fría y perderla y encontrarla muchos años después, ¿no? Pero bueno, se tiene que dar. Bueno, hay un ciudadano norteamericano que hace 10 años que está buscando un CPU en la basura. Me parece que escuché de ese caso. Sí, bueno, salió hace poquito que el tipo se rindió y dejó de buscar. Abandonó la búsqueda. Sí, abandonó la búsqueda después de no sé cuánto tiempo, buscando que tenía como 3.000 o 5.000 Bitcoin guardados en un disco rígido. Una barbaridad, claro, sí. No, es una... Yo ahora cripto, la verdad que no estoy operando nada. Incluso lo conté en Twitter, ¿viste? Porque creo que me divierte más contar mis fallos, entre comillas, que mis posibles buenos trades, ponele, ¿no? Pero nada, que me pegó un palazo a principio de año con futuro de Ethereum, pero nada, no fue tan grave a nivel de porcentaje de mi cartera, pero sí fue todo un periodo muy corto de tiempo, entonces dolió. Dolió emocionalmente, digamos, ¿no? Y a partir de ahí fue como que dije, mira, en última instancia las cripto por ahora no termino de entender, entonces, viste, tratá de no meterte con cosas que no entendés absolutamente nada, aceptá eso y bueno, nada, más adelante si logro entender bien, bueno, trataré de volver a meterme, pero por ahora por eso no estoy. Maru está ahí levantando la mano. Sí, me quedó levantada, pero igual te pregunto, ya que estamos, ¿qué te llevó a compartir, ahora que estás diciendo de compartir los fallos, qué te llevó a compartir tus análisis y todo tu material en X? Bueno, todo empezó justo, vamos a ver, el primer paso que di con el tema de formación de mercado de capitales y todo fue el curso de la UTN de experto universitario en mercado de capitales que lo da Jorge Garbarino, no sé si ubican este curso. Nada, que digamos, parte de la mecánica de evaluación era trabajos prácticos, ¿no? Y bueno, nada, yo dentro de los trabajos prácticos hacía muchos gráficos, todo, me entusiasmó bastante. Yo tenía una cuenta de X abierta que la tenía más que nada para mirar, para lurkear, ¿no? Para escribir, pero era como, no tanto de mercado ni nada. Y nada, de golpe un día me animé a postear un grafiquito ahí que había hecho de gráfico de dispersión, que era no me acuerdo, creo que era Banco Galicia, ¿no? Lo posteé y bueno, nada, no debe haber tenido ni un like, creo, me parece. Seguí posteando ahí simplemente para romper un poco las bolas y después fui agregando algunas otras cosas que capaz había ido aprendiendo a hacer mientras hacía este curso, o que yo ya capaz tenía un poco de nociones por un poco como es la vida del monotributista, ¿no? Que tenés que llevar bien el propio control de tus ingresos, que el ajuste por inflación, que esto que el otro, como para saber realmente dónde está parado todo. Entonces, bueno, nada, pero después empecé a subir algunas cosas, algún grafiquito con, no sé, el dólar ajustado por inflación, cosas así. Y nada, a ver, yo creo que por un lado también era buscando un poco de feedback, es la realidad. Por otro lado, yo creo que siempre está un poco el componente de que uno quiere alimentar un poco su ego, es la realidad. O sea, lo digo abiertamente porque tampoco tiene sentido decir, no, todo altruismo, todo. Y bueno, y nada, también me gusta, a ver, compartir, porque después yo también recibo de la gente de Twitter, recibo cosas, ¿viste? Yo he aprendido mucho de mucha gente que postea cosas en Twitter, me contacté con gente de la cual después aprendí, y nada, y terminé haciendo cursos. A ver, por ejemplo, yo otras cosas otros pasos que di para formarme fue, por ejemplo, lo que es el curso de Python para finanzas que da Nacho Java, no sé si lo ubican al usuario Nacho Java, Nacho Guardines. Bueno, él da un curso muy copado que a su vez me llevó a conectarme también con un español que se llama Gerard Sánchez, que da también cosas más avanzadas de Python, todo, que también hice un curso con él. O sea, todo esto, digamos, a través de Twitter, si no lo hubiera conocido, ¿viste? Fue un poco la difusión de esos cursos y a través de Twitter, o bueno, mismo el curso de opciones de Alexis Chubarov también tuve noción a través de Nacho, ¿no? De Nacho Java, que me hizo conocerlo
a Alexis, y nada, ahí aprendí también muchas cosas de psicología, o sea, no solo de opciones, sino de psicología del mercado, ¿no? De cómo tratar digamos, de mantener la cordura y no dejarse llevar por la manija, básicamente, ¿no? Poco se habla del psicotrading. Bueno, claro, y es importantísimo, porque el psicotrading no conocía el término, te digo. No sabía que se usaba el término psicotrading, pero es cierto que no se habla mucho y es muy determinante. Porque, nada, a ver, hay cosas que, a ver, igual te das cuenta muchas veces que los que más clara la tienen son gente que obviamente está hace muchos años, porque justamente si no hubiera podido sobrevivir, ¿no? Lo aprendió capaz a los palazos. Y gente que tiene un plan y que que es muy sistemático y es muy estudiado y que está muy apegado a su plan. Claro, exacto. O sea, bueno, ¿cómo era la frase que decía? Ser flexible ante las circunstancias externas, pero ser rígido en tu estrategia, en tu plan, ¿no? No desviarte, porque si no, yo reconozco que me cuesta todavía evitar la calentura de entrar a un papel de una, en vez de escalonarlo. Es como que todavía eso me cuesta y sé que está mal, porque sé que uno tiene que ir haciendo etapa progresiva, ¿no? Lucas, ahí estás levantando la mano. Sí, esa sensación de que se te va. Se va, no, tengo que comprar porque se va. Y claro, exacto. Después no se va, se hunde. Claro, se hunde. Por general pasa eso al revés. Uno dice, compro porque se va, como si el activo, no sé, no tuviera, sí, exacto, como fuera lo único y no hubiese otras opciones, y otros están ganando y yo estoy neutro y todo el mundo gana, y en realidad viste alguna captura de dos personas que el 5% de su capital está subiendo y lo otro está en rojo, pero vos crees realmente que se va y se van todos y te quedas vos, y no. Muchas veces influye la psicología y cómo uno por ahí sí, influencia la red. Es verdad, a ver, en general cuando se empieza a hablar un poco en las redes de un determinado papel, los peces gordos, entre comillas, ya compraron, ¿no? Ya la hicieron. Y de alguna manera quizá vos le estás dando salida, ¿no? Eso bastante... Y creo que no es algo que solo pasa acá, sino... a ver... Pasa en todo el mundo, pero sí. Acá hay ejemplos muy marcados, si se quiere, con, no sé, Ariel, estar diciendo, es el momento para comprar, no sé, lo que fuera que estaba de moda o lo que fuera que sea de interés para Cocos en ese momento. Y ahí va todo el malón a comprar. Y después el papel reaccionaba o tarde o no reaccionaba nunca. Era solamente para limpiar cartera. Sí, es como que capaz acá en Argentina, bueno, como decimos, como es un mercado muy chico, todo de alguna manera se vuelve más, entre comillas, exagerado. O sea, todo lo que capaz, fenómenos que obviamente se dan en todos los mercados, acá se vuelve todo mucho más exagerado. Yo qué sé, a ver, yo pensaba en el caso de lo que es Estados Unidos, por ejemplo, ahora hace un par de semanas me quedó muy en la cabeza el comportamiento de todo, por ejemplo, United Health, ¿no? Que ahora se está hablando mucho, ¿no? De UNH, porque pareció casi coordinado todas las palias, las malas noticias que están tirando una atrás de otra. Y de pronto pasaron 3 semanas y no, era todo lo contrario, la narrativa cambió completamente, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con Intel. A Intel primero la tiraron abajo, sí, y después voló. Sí, exacto. Ahora es el dueño del 10% de Intel, es el Estado norteamericano. Pero por eso es importante tener tu propio análisis y tratar de no operar con la noticia, porque la noticia, cuando uno entra con la noticia, ya es tarde. Se vende, como dice el viejo refrán, se compra con el rumor y se vende con la noticia. Sí, exacto. El tema es lograr cómo uno puede lograr detectar, entre comillas, el rumor, ¿no? Eso es lo más difícil, pero es más casi que uno tiene que tener un sismógrafo, ¿no? Para poder pequeños movimientos tectónicos que se van dando que te pueden llegar a marcar un poco la pauta de que los que tienen acceso al rumor están ingresando, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, en la realidad. Si uno tuviera la receta perfecta del sismógrafo para
todos los papeles, nada, sería rico, pero yo qué sé, es un poco así. También estaba pensando otro papel que vengo haciendo mucho, que es Google también, que tuvo ahora hace un par de meses también, como el momento en el cual también le tiraban caño tras caño y ahora de pronto no, son todas... Entonces es como que vos decís, bueno, no es solo acá que pasa afuera también, ¿no? Tema, bueno, tratar de más o menos uno poder hacer equilibrio sin caerse en esas circunstancias y, bueno, no asustarse tampoco, ¿viste? Eso es fundamental. El no asustarte te lo da, como siempre, tener tu plan, tu aval, que tu plan tenga un aval dentro de un contexto teórico, de un contexto de conocimiento, y que te va a permitir a vos descubrir, como decíamos recién, los pequeños movimientos que se dan antes de la noticia. Nosotros con Lucas siempre decimos que el mercado ya descontó la noticia. Ya está, cuando la noticia llegó ya está toda metabolizada y ya lo que vas a estar viendo es un subproducto de la noticia. Sí, por eso está la famosa expresión "set the news", ¿no? Exactamente. Es así. Yo qué sé, creo que se puede dar un poco, a ver, digo, estoy pensando en algún ejemplo así muy claro, que bueno, están muchos, los que tienen muchos años en el mercado hablan siempre del famoso caso de cuando Argentina pasó a emergentes, ¿no? Sí. Que esa misma semana se hizo todo percha. Sí, todo el mundo compró pensando que se venía un super rally, pero bueno, iba a volar Archie y fue todo lo contrario. sí, claro, exactamente. Sí, nada, pasa mucho eso, es como que a lo que uno le tiene que prestar mucha atención. Salió el cepo nomás, lo tenemos acá nomás. Los activos, sale el cepo y automáticamente o sea, la reacción al alza y dura un día. Sí, bueno, es verdad, a ver, habría que mirar un poco el gráfico, ¿no? ¿Cómo fue que... ¿No duró un poco más, puede ser, después de la salida del Sí, cepo? lo que pasa es que ya estaba todo en precio, ya se había pasado todo a precio porque, bueno, nada, el mercado se anticipa. Se dio una subida del 15, y al otro día subió un 1% más, me vale mucho, y después empezó a caer. Es verdad, ahora que lo pienso, es verdad que creo que fueron los últimos 2 o 3 días previos al viernes que se levantó el cepo, es verdad que subió un montón. Pasa que justo esa semana se acuerdan que también se mezcló, porque fue el desenlace provisorio de lo de las tarifas de Trump, ¿no? De los aranceles de Trump. ¿Se acuerdan que fue justo ese 9 de abril que Trump anuncia, a mitad de rueda dice que pospone, y ahí se pega una mega volada todo? Que de hecho yo me acuerdo que había subido un mapa de calor en que se veía muy bien eso, tomaba las acciones del panel líder, se mostraba, digamos, la variación cada 5 minutos, cómo empezaba el día rojo, 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 y en un momento clave, que es cuando Trump publica, todo a verde violentamente, ¿no? Pero bueno, fue justo esa semana la que después anunció el fin del cepo. Esa es la patita de la B que quedó marcada en el gráfico. Sí. Corta, bien clavada. Eso sí que fue una flor de corta, ¿no? Bueno, antes de irnos, yo creo que tenemos que hablar de algo que es como un clásico tuyo, que es la mervaleta. ¿Cómo llegó la mervaleta? ¿Cómo llegó la mervaleta a tu muro? ¿Cómo lo llegaste a compartir? Bueno, a ver, es muy gracioso porque fue pura casualidad, ¿no? Cómo surge esto de Mervaleta News. Me acuerdo que fue un fin de largo, muy largo que hubo el año pasado, si no me equivoco, fue por Pascua y no me acuerdo qué otro feriado, fueron como 6 días. Y no me acuerdo qué le pregunté qué prompt puse en ChatGPT, que me disparó la idea de, che, a ver, ¿qué onda hacer un noticierito? ¿No? Para romper las pelotas. O sea, mi idea era hacer un videíto suelto de una especie de noticiero parodia, subirlo para romper las bolas a Twitter, como he subido otras cosas así para romper las bolas. Y nada, resultó que me gustó, digamos, me divirtió a mí, y entonces al otro día lo volví a hacer, ¿no? O sea, si ustedes ven el primer capítulo de Mervaleta News, es como muy se nota que es un piloto, ¿viste? Porque estaba jugando un poco. Fue tipo,
che, ¿habrá alguna aplicación para hacer? Fue así un poco la cosa. ¿Habrá alguna aplicación para hacer, digamos, como noticiero con inteligencia artificial? Y encontré que había una que tenía como varios, digamos, varios posibles conductores, y entre ellos está quien aparece como Malicia, ¿no? Que no sé bien quién es una actriz que se prestó y que puede hablar en el idioma que vos le digas. Y nada, bueno, empecé jodibro en el primer capítulo con que supuestamente Abdul, que yo era un personaje famoso en ese momento por todas sus apariciones que hacía en Twitter analizando activos argentinos, ponía como que Abdul se mudó a Argentina. Aclaremos que es Abdul el verdadero, el Claro, señor sí, de Medio sí. Oriente que apareció analizando activos del Merval de la noche para la mañana en pleno rally. Sí, exacto. Fue, digamos, a ver, al principio, si no recuerdo mal, se especializaba en activos energéticos argentinos, ¿no? Tipo YPF, por ejemplo. Y después como fue expandiéndose, porque nada, capaz la gente le pedía, hace Galicia, ¿no? O algún otro papel. Y él lo hacía, y después, Twitter es muy cruel, lo empezaban a tildar de piedra, ¿no? De mufa. Porque cuando él aparecía, empezaba a caer de vuelta todo. Y bueno, y así surgió también como personaje secundario, además de Malicia, el Abdul de Mervaleta News. Y nada, y fue, a ver, era entretenido porque, nada, era como reflejar un poco lo que vos habías visto durante la rueda. Y había días en que realmente, nada, todo se prestaba para que saliera muy fácil, muy naturalmente, los pequeños chistes que uno hacía, pero había días en que era más laborioso. Y bueno, y después, cuando se dio el momento de que hubo muchas malas rachas, ahí fue que aparecieron los Dark Malicia y Dark Abdul, ¿no? Que de alguna manera servían como para, también un poco para jugar con esta cosa de la ciclotimia que hay en el mercado de capitales argentinos y en todos lados, pero que acá capaz se exacerba todavía más, ¿no? Todos alcistas y de golpe después son todos bajistas y nada, es un poco también jugar a expresar eso, siempre tratando, y siempre cada tanto lo aclaraba, porque yo cada tanto algún que otro comentario que se pensaba que yo estaba haciéndolo en serio, trataba de aclarar yo de, che, no, esto es todo satírico, no quiere decir que yo piense cómo están hablando los personajes, ni que yo no sea un fanático de tal político o que odie a tal político, porque, a ver, inevitablemente un poco de mencionar ciertos personajes políticos te voy a mencionar, porque es parte de lo que te marca la subida baja de los activos. Digo que trataba de satirizar todo, ¿no? Y nada, la verdad que era lindo, pero bueno, también era agotador. Y como yo les contaba antes, llegó un punto que me quemó fuerte y me quedó pendiente un poco tratar de buscarle un formato que sea menos exigente para mí en cuanto a tiempos y todo eso. Capaz una vez por semana, una cosa así. Pero bueno, nada, este año terminó siendo bastante bravo para mí. Así que nada, es una cuenta pendiente que ojalá que quizá el año que viene o en unos meses pueda volver a ofrecer así un Mervaleta News más con cierta frecuencia, digamos. Un semanal por ahí. Claro. Por el semanal o por lo menos o el quincenal, si se quiere, el análisis de la Mervaleta. Creo que es sumamente necesario para la comunidad de Twitter. Porque a mí me gustaba. No, claro, es que a ver, ahora, digamos, ciertas cosas que requerían un poco más de trabajo manual el año pasado por la velocidad a la cual mejoran todas las herramientas de inteligencia artificial, ahora probablemente hay cosas que podría automatizar un poco más, que antes requerían un trabajo mucho más manual y que, nada, terminaba siendo agotador. Pero lo cual me permitiría quizá poder retomarlo, pero sí, no, créeme que de mi lado ganas hay. Simplemente, bueno, que encuentre, por un lado, organizarme yo mejor un poco más con el tema tiempos. Y nada, segundo, viste que cuando uno capaz con ciertas cosas, ciertos proyectos que tiene, uno que le queda como un bloqueo, ¿no? Los escritores, por ejemplo, hablan del bloqueo creativo. Claro, el famoso bloqueo creativo, ¿viste? Entonces yo un poco todavía, además de un tema tiempos y eso, quedé como un poco con eso,
por esto que les contaba de que yo a fin de año medio que me quemé con Margarita News. Entonces es como que te queda la palabra trauma es muy fuerte, bueno, es un trauma, pero se entiende por dónde va la cosa, ¿no? Sí, Es como que te queda un mal sabor de boca. Pero igual es un poco todo, porque no solo hacías la Margarita News, sino que también subís gráficos constantemente, mucha información. Y hablando de esto, o sea, no sé si Rodri podés compartir la pantalla para que se vea que Taurus tiene planillas, tiene gráficos, tiene un montón de información gratuita y que sirve para el análisis diario del mercado en general, de acá y de afuera también, porque no sé solamente de acá. Sí, a ver, yo digamos, lo que he ido subiendo también de alguna manera es compartir con los que me siguen cómo ha sido también mi evolución en cuanto al aprendizaje de estas cosas, ¿no? Porque las cosas que capaz podía hacer hace un año no tienen nada que ver con las que puedo hacer ahora, ¿viste? Por cosas que he aprendido de Python, etc. Sí, o sea, comparto cosas así, como decís vos, Maru, del mercado local y también sí de afuera, focalizándome realmente en activos que tienen CDRs, más que nada por una cuestión de qué es lo que yo opero, digamos, ¿no? Entonces, obviamente quizá no analizo, yo sé que hay determinadas acciones que también veo que están medio en boga acá de afuera, digo, Estados Unidos o algún otro lugar, que están en boga, pero todavía no llegan como CDR, entonces mucha hora no le he dado, pero sí, no, Pero es un trabajo muy importante, que yo tengo tu planilla, por ejemplo, de CDRs, de cuando acá no hay mercado, no hay afuera, cuando se desarbitran, que vos, o sea, no tengo que hacer las cuentas, porque tengo tu planilla, ¿me entendés? No, claro, sí. Sí, esa planilla yo la trato cuando se da esa circunstancia, de actualizarla, todo, porque, nada, es un problema que, a ver, y ahí también hay gente que capaz no tiene noción de esos desarbitrajes que se dan, que, pues termina perdiendo plata, porque te hace lío, o sea, no entendés a qué precio estás comprando, o bueno, lo que pasaba también los días en que había mercado acá, pero estaba cerrado Estados Unidos, ¿no? Que ahora igual me da la sensación de que se arbitró mucho todo más, o sea que en general ya se ve que los bots están muy bien entrenados, porque no hay como en otras épocas, yo me acuerdo que veía capaz, no sé, algunos papeles subían 6% acá, con el mercado de Estados Unidos cerrado, o 10%, ahora creo que eso está más ordenado todo, me parece, pero no deja de ser un terreno en el cual uno tiene que tener cuidado, porque puede llegar a mal vender o mal comprar. Por lo menos logramos las 10:30, ¿no? La apertura 10:30. Sí, por supuesto. No sé qué va a pasar en verano. Habremos sufrido mirando que abran las 11 acá y los activos ya lo estaban dando todo en el norte. No, ni hablar. Bueno, yo no sé ahora qué va a pasar en verano igual, ¿no? O sea, en el invierno de ellos, que es cuando cambian el horario, si es que acá se va a cambiar también o no. Porque, a ver, lo lógico sería que también se acomodara la hora acá, cosa de que abra también, que en este caso sería que el mercado opere de 11:30 a 6 de la tarde, de noviembre a marzo sería, ¿no? Igual tenemos el cambio de horario acá Sí. la última semana de septiembre, ¿no? O de agosto, no sé cuándo es. Igual eso ya está confirmado, o creo que todavía, no sé si tiene que pasar el Senado todavía. Todavía no está la propuesta, pero no se confirmó. ¿No se te confirmó? No, todavía no. Sí. En ese caso, ahí por lo que yo vi, tendríamos, o sea, la mitad del año estaríamos en el mismo horario, sería como ahora, pero al revés. O sea, en nuestro verano estaríamos en el mismo horario que Wall Street, y la otra mitad del año estaríamos con el horario desfasado, salvo que se cambie, ¿no? El horario de apertura y cierre. Chicos, nos está terminando el horario para hacer la llamada. Queríamos, pero más que nada, agradecerte, Tauro, por la primera entrevista que nos brindaste, por tu tiempo, por regalarnos tu tiempo del domingo, que es súper valioso. ¿Querés decir algo como para concluir? Bueno, nada, en principio agradecerles también a ustedes por brindarme este espacio, y espero que a quienes escuchen la entrevista les sirva.
bueno, repito lo que dije antes, lo importante de formarse, de no tomar como que nadie tiene la palabra santa, y de tratar de cuidar las emociones, no dejarse llevar por impulsos porque pueden ser letales, y lo puedo decir un poco por experiencia propia, así que nada, es un poco lo que quiero dejar. Bueno, muchísimas gracias, Tauros. Estás invitado cuando quieras. Esta es tu casa y nos vemos en seguramente otras oportunidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, man. Chao, chao, gracias.